Hermanos amados, aquí estamos nuevamente reunidos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, para alabarle, adorarle y hacerlo buscando en su palabra las verdades que Él nos quiere mostrar. Hoy día quiero tratar un tema delicado para nosotros como cristianos y es el tema de la motivación. Esto es algo que necesitamos revisar nuevamente, lo vamos a hacer una vez más, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero es algo que necesitamos revisar cabalmente para poder hacerlo de la forma correcta y no caer en el engaño que lamentablemente muchas veces caemos. Y por eso, antes de comenzar, quiero pedirles que oremos. Bendito y glorioso Dios, aquí estamos hoy día para celebrar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, exaltarle, honrarle, adorarle con todo nuestro ser. Y queremos hacerlo escuchando tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar lo que tú nos dices en tu palabra. Y en este caso, con respecto a este asunto de la motivación, esto que tenemos que revisar para no ser motivados por nuestros intereses, sino que por lo que tú eres y tú haces en nuestra vida. Por eso, Padre, estamos aquí en esta mañana reunidos para glorificar tu santo nombre, y eso siempre y únicamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Motivación. La motivación correcta. La motivación es lo que, en el fondo, lo que nos impulsa a nosotros a hacer algo voluntariamente. Para hacer algo voluntariamente. Siempre tiene que haber una motivación. Algo que nos motive a hacer algo voluntariamente. Pero la motivación siempre va a estar influenciada cuando lo que hagamos nos beneficie a nosotros personalmente de una u otra manera. O sea, entender que las motivaciones que nos mueven a nosotros a hacer algo siempre va a estar, o va a depender, va bien dicho, de si eso que vamos a hacer nos va a beneficiar a nosotros personalmente de una u otra manera. En otras palabras, si no hay beneficio personal, no hay motivación. No va a haber una motivación. Si lo que yo voy a hacer no me va a beneficiar a mí personalmente, no va a haber una motivación y por ende no lo vamos a hacer voluntariamente. Entonces, en otras palabras, si yo tengo que hacer algo o yo voy a hacer algo que no me beneficia personalmente y que no lo voy a hacer voluntariamente, lo voy a hacer por obligación. Y hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer por obligación, pero no vamos a tener ninguna motivación, sino que va a ser por orden. Esta realidad va a ser un problema para nosotros los cristianos. Y eso es lo que quiero que nosotros entonces revisemos en esta mañana en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y lo revisemos para que todo lo que nosotros hagamos sea motivado correctamente para la gloria y la honra de Él, que nos salvó por su gracia y por la sangre que derramó por nosotros en el Calvario. Dado que vamos a ser motivados por aquello que nos produce algún beneficio, nuestra motivación en nuestra vida, ahora, en esta nueva vida, como hijos e hijas de Dios, será también como lo es en nuestra vida normal en el mundo. ¿A qué me refiero? Que nuestra vida en Cristo será motivada por los beneficios que obtendremos como cristianos. Generalmente va a ser así. Sin embargo, esa motivación será un problema para nosotros. Si somos motivados por esa razón
porque va a producir un beneficio para nosotros, se va a hacer un problema. Dado que hemos nacido de nuevo, y pongan atención a esto que vamos a ver, dado que hemos nacido de nuevo, como dijo el Señor, del agua y del Espíritu, nuestra existencia ahora debiera ser como está escrito ahí en Gálatas 2:20. Miren lo que nos va a leer nuestro hermano. Escuchen bien este texto y abran sus Biblias ahí en Gálatas 2:20 y escuchen el texto, léanlo en la palabra. Así, a eso debiéramos llegar nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice ahí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso debiéramos llegar a alcanzar nosotros como verdaderos discípulos de Cristo, verdaderas ovejas del buen pastor. Debiéramos llegar a eso. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero eso, si ustedes lo analizan, va completamente en contra de lo que nosotros vimos al comienzo con respecto a la motivación. Va completamente en contra, porque eso ya no nos beneficia a nosotros. Eso no tiene ningún beneficio personal. Eso de que ya no vivo yo, es lo mismo que negarme a mí mismo, es lo mismo que renunciar a todo lo que poseo, es lo mismo que aborrecer mi vida en este mundo. Esas son cosas que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Todas esas cosas las dijo el Señor repetidas veces. En distintos lugares del Nuevo Testamento vamos a encontrar eso de que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y todo eso, por supuesto, no produce ningún beneficio en nuestra vida. Ustedes dirán, aunque son palabras duras, sabemos que son mandamientos del Señor. Y por lo tanto, las voy a cumplir, porque son mandamientos. Eso está bien. Pero eso también lo hacían los fariseos. Eso también lo hacen los religiosos. Eso también lo hacen aquellos que quieren estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque querían obtener algo a cambio. La motivación de hacerlo era con la esperanza de recibir algo a cambio. Pero esas motivaciones ¿son válidas? ¿Son realmente válidas por ser obedientes? Los que buscan complacer al Señor nuestro Dios porque es correcto guardar su palabra o porque se nos manda que obedezcamos sus mandamientos o que hagamos como está escrito, muy pronto, hermano, escuchen bien, comenzarán a desfallecer. Muy pronto se van a empezar a sentir como obligados. O también van a empezar a perder el fervor. Se irán apagando. ¿Y por qué? Porque nunca hubo una motivación correcta. Porque la motivación era obtener algo a cambio. Ser beneficiado. Tener paz. Tener gozo. Buscar eso. Cuando tú tienes esa motivación y vas a la iglesia y haces todas las cosas y obedeces todo en la palabra, de a poco te vas a ir desilusionando porque no vas a ir notando esas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con una motivación equivocada. Porque la motivación, ¿ya?, no es satisfecha. No obtuvieron los beneficios personales que esperaban. No se pudieron proyectar en la vida. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Se enfriaron. Se fueron alejando paulatinamente. Y cada vez participan menos de las cosas que la iglesia está haciendo. Muchos hoy son cristianos solitarios. Son cristianos que mantienen una vida cristiana en sus casas y mucho más en esta condición que nos encontramos hoy día.
¿Por qué pasa esto cada vez más? Porque no han comprendido algo que es fundamental, hermanos amados, algo que es sumamente importante para nosotros, los cristianos, para todos nosotros que hemos sido salvados por la gracia, por pura gracia. Nosotros tenemos que entender algo, y eso es algo de lo cual se habla muy poco en la iglesia. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la total depravación del ser humano. Probablemente muchos de ustedes nunca han escuchado hablar de esa doctrina, pero es una doctrina sumamente importante que si no se comprende desde las Escrituras, no va a ayudarnos a ser motivados de la forma correcta. La total depravación del ser humano es una de las doctrinas que se explica más extensamente en la Biblia, sorprendentemente, especialmente en el Nuevo Testamento. Si nosotros hemos recibido esa vista espiritual y hemos sido sellados con el Espíritu Santo y hemos sido regenerados verdaderamente, y tenemos más encima la infalible y suficiente palabra de nuestro Señor Jesucristo a nuestra disposición, y no hemos aceptado esta verdad, nunca tendremos la motivación correcta y necesaria para decir eso que dice ahí en Filipenses capítulo 3. Por favor, escuchen a mi hermano que va a leer ese texto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese texto representa, para mí por lo menos, representa mi esperanza. A eso quiero llegar, tenerlo todo por basura. Ya nada me interesa. Lo único que me interesa es llegar a tener un conocimiento perfecto de mi Señor Jesucristo. Y mucho menos todavía, si no entendemos la doctrina de la depravación del hombre, mucho menos vamos a poder hacer lo que justamente se nos dice ahí en Romanos 12. Escuchen lo que nuestra hermana nos va a leer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿en qué se fundamenta esta doctrina tan fuerte, esa que habla de la total depravación del ser humano? En todo lo que se nos dejó escrito. Hoy día vamos a ver varios textos y quiero pedirles que se tomen su tiempo y nuestros hermanos y hermanas van a leer estos textos, pero ustedes anótenlos y revísenlos, porque necesitamos darnos cuenta por qué el Señor nos dice tantas veces y repetidas veces esto que vamos a leer y escuchar. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y también dice,
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Todos estos textos hablan, escuchen bien, hablan de nosotros. Hablan de nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. Habla de nosotros. Si hacemos un estudio más profundo del resto de la Biblia, podemos confirmar que la total depravación del ser humano en realidad comienza ¿con quién? Con Caín, cuando él mata a su hermano. Ahí comienza la total depravación del ser humano. Y de ahí en adelante se ha ido expandiendo progresivamente a través de la historia hasta nuestros días. Pero, ¿para qué sirve entender y comprender esta total depravación nuestra? Yo sé que la pura afirmación de esta doctrina de la total depravación nuestra produce un automático rechazo que nos impide comprender su verdad. Este rechazo proviene de nuestro autoengaño. Nosotros estamos autoengañados. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos de este autoengaño? Porque nosotros creemos y pensamos, y estamos en cierta forma como autoconvencidos de que en el fondo nosotros somos buenas personas. Son muy pocos los que verdaderamente admiten que son depravados, corruptos, perversos, impíos. Muy pocos que aceptan eso. La mayoría de nosotros creemos que somos buenas personas. Somos capaces de admitir que hemos hecho cosas malas. Somos capaces incluso de admitir que hemos pecado. Hay suficiente evidencia a nuestro alrededor de que hay personas muy perversas. Pero nosotros nos consideramos bastante mejor que esas personas que nosotros vemos ahí en las noticias. Sabemos que no somos angelitos, pero creemos en el fondo de nuestro corazón que en alguna parte tenemos algo bueno. Y esta convicción errada, amados hermanos, de nuestra persona nos impide comprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado en su palabra con todas sus letras. Ustedes lo escucharon. Esos textos nos hablaron exactamente de cómo éramos nosotros antes. ¿Y por qué hay tanta advertencia? Porque tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, de que no volvamos a caer en eso. Por eso los textos hacen ese llamado, de que ya basta de vivir como vivíamos antes, que no volvamos a eso. Porque esa condición es nuestra naturaleza humana, o como dice en la Biblia, la carne. Esa es la carne. Pero ahora que hemos sido regenerados y que ya no somos esclavos del pecado y que no practicamos el pecado, caemos en pecado, pero no practicamos el pecado, la cosa debiera ser diferente. Eso es cierto. Pero la doctrina de la total depravación nuestra no habla, ojo, no habla de lo que somos ahora, sino que lo que éramos antes de ser salvados. Hay que entender que eso fue antes de que nosotros fuéramos salvados.
Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender y no tan solo entender. ¿Ya? Nuestra total depravación en la cual tú te encontrabas antes de que Dios te saliera al encuentro. Ahí es cuando nosotros estábamos muertos, como dice la palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, ojo, que todos nosotros estábamos ahí. Nadie nació santo, nadie nació perfecto, nadie nació sin pecado, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros provenimos exactamente de la misma condición. ¿Por qué es tan necesario comprender muy bien esta doctrina? Porque si no lo hacemos, nunca tendremos la motivación correcta para adorar y obedecer con todo nuestro ser a nuestro amado Señor Jesucristo, a nuestro amado Dios verdadero y la vida eterna. Cuando tú comprendes cabalmente lo que eras antes de que Dios te saliera a buscar, te saliera al encuentro, te llamara, que eras algo que Dios aborrecía, algo que Dios abominaba, despreciaba con todo su ser, entonces tú realmente serás capaz de asombrarte y maravillarte con todo tu ser de lo que Él hizo, de lo que Él hizo cuando te salió a buscar, cuando Él te salvó del pecado y más encima tomó a su Hijo y lo puso en lugar y lo hizo a Él pecado para que tú pudieras ser hecho justicia de Dios en Él. Eso es algo tan extraordinario que solo es posible cuando tú pones lo oscuro, lo negro, ¿no?, debajo del diamante. El diamante es todo lo que Dios hizo, pero un diamante brilla mucho más sobre algo oscuro, sobre algo negro. Y por eso el Señor nos muestra a nosotros nuestra total depravación. Pero nosotros tenemos que recibir eso y verdaderamente aceptar que esa es una realidad. Por eso lo repite en tantas partes, de tantas formas diferentes, a través del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1 es una disertación sobre nuestra depravación. Por eso, hermanos amados, recíbelo y piensa de dónde te sacó el Señor. Solo entonces tendrás la motivación perfecta y poderosa para rendir toda tu vida a Él. Y así como Él lo dice, en sacrificio vivo, santo, para que Él haga contigo ahora lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. Solo entonces te negarás a ti mismo. Solo entonces serás capaz de tomar tu cruz cada día y seguirle. Solo entonces podrás verdaderamente renunciar a todas esas cosas que tienes metidas en tu cabeza. Solo entonces vas a poder obedecer ese mandamiento que Él dijo que nosotros debemos aborrecer nuestras vidas en este mundo. La motivación será tan potente que no te bastará solamente con orar una vez de vez en cuando por aquí y por allá. Vas a orar con mucho más fervor. No te bastará servir en la iglesia cuando tú te acuerdes o cuando tengas tiempo o cuando tú puedas. Tampoco vas a participar en los estudios de vez en cuando. Vas a estar siempre ahí buscando. Cuando tú comprendas bien lo despreciable y perverso que tú eras antes de que el Señor te viniera a buscar, antes de que Él te salvara, y no una buena persona como lamentablemente nosotros tenemos metido en nuestra cabeza, entonces tu asombro de que Dios te salvó será de tal magnitud que querrás tener todo por basura, como lo leímos ahí en Filipenses capítulo 3. Cuando tú te asombres de que Dios, a pesar de que tú eras esa persona despreciable antes y Él te salvó, entonces tú vas a querer deshacerte de todas esas cosas a las que todavía te estás aferrando.
Y lo único que vas a querer es llegar a conocer a tu Señor en toda su magnitud, en todo su esplendor, conocerle, tener una relación íntima con Él. No sé si me entienden, hermano. Todo, con todo tu ser, todo lo demás pasará a ser relativo. Tu ser estará totalmente enfocado en Cristo Jesús. Tu mente estará ocupada con las cosas del Señor. Si esto todavía no es una realidad en tu vida, entonces tu motivación todavía no es la correcta. ¿Entienden a lo que vamos? ¿Qué te motiva a ti seguir al Señor? ¿Qué te motiva a ti buscarle? ¿Qué te motiva a ti estar con Él? Todavía, si eso no es así, entonces todavía te motivan otras cosas. Aunque estés dentro de la iglesia, aunque tú hayas puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pero tu motivación no será Él, sino que será otras cosas. Pero si tú te pones a pensar detenidamente en lo que tú eras, en lo que tú hacías antes, cómo hablabas, cómo pensabas, cómo lo leímos en esos versículos que vimos tanto en Colosenses como en Romanos, como en Primera de Pedro, todos esos versículos que nos dicen claramente cómo éramos antes. En Tito capítulo 3, ahí está, pero claramente explicado lo que éramos antes. Entonces tu motivación irá cambiando y tú te irás enfocando cada vez más en Jesucristo, tu Señor, que es también tu buen pastor. Y comenzarás a buscarle, comenzarás a querer conocerle, querrás estar a solas con Él, querrás estar en la palabra se convertirá en una necesidad para ti, tú te humillarás con gozo delante de Él y vas a confesar tus pecados y vas a llevar realmente fruto de arrepentimiento, como lo dijo el Señor, tanto en Lucas como en Mateo. Llevar verdaderos frutos de arrepentimiento. Tu temor va a cambiar completamente. Tú ahora vas a tener un temor de no defraudarle. Vas a temer verdaderamente de no decepcionarlo. Tu temor irá aumentando exponencialmente. No vas a querer volver a desilusionarle. Y mucho menos vas a querer entristecer al Espíritu Santo, que Él ha puesto en ti, su Espíritu, que Él ha puesto en ti. Y mientras más te recuerdes lo que tú eras antes de que fueses salvado, cómo hacías las cosas antes, por eso están estos textos, están puestos en distintas epístolas para que no se nos olvide, porque necesitamos ser recordados de lo que éramos antes. Y nosotros tenemos esa tendencia a creer de que ahora somos buenos. El Señor dijo, no hay bueno ni siquiera uno. Entonces, no hay justo ni siquiera uno. Hermanos, no nos olvidemos de esas verdades que Él nos dejó escritas en su palabra. Romanos 3 es un recordatorio de nuestra condición, de esa doctrina de la total depravación nuestra. No podemos olvidarlo, pero mientras más te recuerdes de lo que fuiste salvado, porque Él nos salvó de ahí, nos sacó de ahí, por pura gracia, inmerecidamente, entonces tu motivación no va a estar enfocada en ti, sino que va a estar enfocada en el Señor. En otras palabras, va a ser redireccionada. Toda nuestra motivación como seres humanos está enfocada en nosotros. Pero ahora el Señor dice, no, la motivación no eres tú, es Él. Él murió por ti, Él pagó por ti, Él fue hecho pecado por ti, para que tú puedas ser justificado. Amados hermanos en Cristo Jesús, nuestro Señor, tal vez no llegaste a ser una de esas personas terribles que vemos en las noticias. Sí, es posible que hayas llevado una vida, entre comillas, formal y decente. Pero no te olvides que el Señor está hablando de tu corazón. Y tu corazón
tenía todo el potencial de llegar a ser esas personas que nosotros vemos en la televisión y que nos tomamos la cabeza a dos manos y decimos, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Gracias a su misericordia, ¿no?, esa misericordia general que Él tiene con todo el mundo, nosotros tal vez no llegamos a ser a ese punto. Pero yo les puedo contar con conocimiento de causa de que yo vi mucho de eso. Yo estuve muy cerca de caer profundamente en esas cosas terribles que vemos en las noticias. Y sé que es posible. Y por eso lo que a mí me motiva ahora servirle al Señor es que ya no quiero nada yo. Ahora todo lo quiero dedicar a Él, porque Él me salvó. Yo siendo una persona que no quiero recordar. No trates de seguir engañándote a ti mismo con que eres una buena persona, ya que entonces en el fondo, ¿qué estás haciendo? No solo te estás engañando a ti mismo, sino que estás haciendo que Dios sea mentiroso, porque Él es el que nos está diciendo en su palabra de que nosotros como seres humanos somos criaturas totalmente depravadas. Y eso lo vimos en los textos que escuchamos y leímos al comienzo. ¿Por qué es tan extraordinaria su misericordia? ¿Por qué es tan extraordinaria la misericordia de Dios? Porque la tuvo contigo, conmigo, ¿no?, que éramos enemigos de Dios, como lo leímos. Enemigos de Dios, hijos del diablo, que queríamos hacer solamente los deseos de nuestro padre, el diablo. Estábamos enfocados única y exclusivamente en nosotros. Todo para nosotros, egoístas, egocéntricos. Y por eso éramos envidiosos, celosos, adulterio, mentiras, engaños, robos, etc. Todo eso que nos dice, iras, enojos, blasfemábamos, nos aborrecíamos los unos a los otros. Hermanos amados, esto lo necesitamos tener en claro para poder maravillarnos de la misericordia que nuestro Dios tuvo con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que volver a revisar una y otra vez estas cosas que están escritas en el Nuevo Testamento sobre nosotros, para que entremos a la realidad y salgamos de este autoengaño, salgamos de esta fantasía, de esta imaginación o de lo que el mundo nos trata de contar de que nosotros como seres humanos somos la máxima expresión de algo. Hermanos amados, sin Cristo no somos nada, nadie. Y de hecho se van a ir a la perdición miles, como Él dijo, porque se van por el camino ancho. Y el camino ancho lleva ¿a dónde, dice el Señor? A la perdición. Es la única manera, si nosotros revisamos esto y somos confrontados con esta verdad una y otra vez, es la única manera que nosotros podemos mantener una perspectiva objetiva y así estar motivados por gratitud hacia Él, por una gratitud entrañable, que solo es posible tener cuando uno comprende verdaderamente cuán depravado es y de dónde nos libertó nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nos sacó? Cuando yo entiendo bien eso, entonces quiero rendir mi vida en agradecimiento, en adoración, servirle, honrarle con todo mi ser. Y ahí se cumple entonces esa petición que hace. ¿Se acuerdan ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Por qué está ese versículo ahí? Porque recuerden que es una carta. No habían capítulos, no habían versículos antes. Cuando Pablo escribió Romanos, él escribió todo de una sola vez. No habían subdivisiones, nada de eso. Pero cuando nosotros empezamos a subdividir la Biblia, nos dimos cuenta que ese versículo es el corte con el versículo anterior del capítulo 11,
pero el corte de todo lo que el Espíritu Santo había escrito por medio de Pablo y nos había declarado la misericordia de Dios. 11 capítulos que hablan de la misericordia de Dios. Pero nosotros cuando lo leemos, Romanos es un poco más complejo de leer porque es teología sistemática, donde se explica la teología, cómo funciona, en otras palabras, la obra de Dios. Entonces nos es un poco más difícil entender, pero en el fondo ahí está declarado del capítulo 1 al capítulo 11 toda la misericordia de Dios. Y por eso en Romanos capítulo 12 versículo 1 dicen estas palabras. Así que hermanos, y ahí viene miren lo que dice después, os ruego. El Espíritu Santo nos está rogando, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por esa misericordia. ¿Pero por qué es tan grande la misericordia de Dios? Porque no la merecíamos. Porque éramos depravados, corruptos, perversos. Estábamos sumidos en el mundo buscando nuestros intereses. Odiábamos a Dios. Éramos enemigos de Dios, hijos del diablo. Hacíamos todas las cosas que el diablo quería que hiciéramos. Pero eso no lo creemos nosotros. Nosotros estamos convencidos de que nosotros éramos buenas personas. ¿Se fijan, hermano? Cuando uno vive en el autoengaño, entonces no entendemos la magnitud y la magnificencia y la magnanimidad de la misericordia de Dios. Pero cuando yo veo lo oscuro de mi vida, eso que no quiero pensar, eso que no acepto, pero que está escrito y que está claramente expuesto en la palabra de Dios, entonces mi perspectiva cambia completamente. Ahora objetivamente me doy cuenta que Dios verdaderamente fue excesivamente misericordioso conmigo. Y entonces ahora mi motivación cambia completamente. Ya no quiero nada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora todo lo que vivo lo quiero vivir sometido a Él, negándome a mí mismo. No importa más mi vida. Ahora lo único que importa es Él. Oremos. Oh bendito Señor, gracias por ayudarnos en esta mañana a cambiar nuestra mirada de nosotros, de lo bueno que somos, y entender que en realidad no hay nada bueno en nosotros. Que si no fuera por ti, que si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros, nosotros estaríamos completamente perdidos. Y quizás ¿dónde andaríamos? Quizás ¿qué estaríamos haciendo? Por eso te agradecemos cuando nos ayudas a darnos cuenta de la realidad, de nuestra realidad y lo que tú hiciste a pesar de nosotros y cómo tú ahora nos estás ayudando a que todo eso cambie dentro de nosotros. En la medida en que nosotros mantengamos esa relación contigo, como tú lo dijiste, que permanezcamos en ti y que tú permanezcas en nosotros. Y solo entonces podremos llevar fruto, mucho fruto, para la gloria y la honra de tu Padre, oh Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, gracias por lo que has expuesto hoy día. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza, y con toda nuestra gratitud alabamos tu nombre. En tu nombre oramos. Amén.